El pasado 10 de marzo de 2023 se viralizó la noticia de una quiebra bancaria importante. Se trataba del Silicon Valley Bank, un banco que ofrecía préstamos principalmente a empresas de tecnología, brindando múltiples servicios de capital de riesgo y también en servicios de banca privada para personas de alto poder adquisitivo en su mercado local en Silicon Valley, el área tecnológica de California en Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esta quiebra para el sistema financiero mundial? ¿Debemos preocuparnos de que se vienen tiempos oscuros? En este video intentaremos analizar qué es lo que sucedió y qué podemos esperar en el futuro. La última gran crisis que aconteció en el 2008, ya hace 15 años, dejó un sistema financiero endeble que tuvo que ser rescatado por el gobierno. Hubo quiebras de instituciones financieras como Lehman Brothers y otras tuvieron que ser rescatadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. La confianza en esas instituciones cayó por los suelos. Además de haber poco, el dinero que había dejó de circular en ellas. Nadie quería arriesgarse a que sus fondos quedaran en el limbo ante una recaída. ¿Y qué sucede en estos casos para volver a estimular la economía? Aquí es donde entra la Reserva Federal, o la Fed, como también se le conoce. Una de las herramientas con las que cuenta para volver a poner a caminar la máquina económica es la manipulación de las tasas de interés. Lo explicaré muy brevemente. Al haber poco apetito por invertir y una escasez de efectivo, la Fed baja las tasas de interés, facilitando los préstamos, haciéndolos baratos y atractivos. La Fed baja sus intereses casi al 0%, o sea, le presta dinero a los bancos prácticamente gratis, quienes a su vez ofrecen esos préstamos a sus clientes. Teóricamente, esto provoca que la economía se reactive gracias al nuevo flujo de dinero inyectado. Esta política de la Fed de bajas tasas de interés siguió prácticamente inalterada por los siguientes años. Sí hubo aumentos en las tasas de interés, pero mínimas. En 2020 ocurrió lo que ya todos sabemos. La Fed y el gobierno de los Estados Unidos se vieron en la necesidad de actuar para evitar una catástrofe financiera global. ¿Qué hicieron? Inyectaron billones de dólares en el mercado financiero mediante la compra de bonos del tesoro y a valores respaldados por hipotecas. Esto ayudó a mantener los mercados financieros estables y a garantizar que los bancos tuvieran suficiente liquidez para prestar. Además de lo anterior, el gobierno hizo depósitos directos a individuos y pequeñas empresas. El mercado se llenó de dinero como medida preventiva. ¿Y dónde terminaba todo este dinero? Pues sí, a los bancos, quienes utilizaban estos depósitos para hacer más préstamos a muy bajas tasas de interés. La catástrofe que se esperaba no fue tal. La pandemia minoró, la economía se estabilizó, pero todo el dinero que se inyectó al sistema seguía ahí. No solo había una gran cantidad de dinero circulando, sino que existía escasez en muchos productos e insumos. Eso se traduce en lo siguiente: mucho dinero, o sea, mucha demanda, y menos productos para consumir de lo habitual, o sea, poca oferta. Quien sepa economía básica deduce que un aumento de demanda más una disminución de oferta provoca subidas de precios, es decir, la temida inflación. A nadie le gusta que suban los precios de las cosas que compramos. Quien vaya regularmente al supermercado queda con un amargo sabor de boca al verificar que todo está más caro. Los gobiernos lo saben muy bien y harán lo posible para tener a la gente contenta, usando herramientas para que los precios dejen de subir. La Fed lo que hace es subir las tasas de interés para limitar la circulación de efectivo, reduciendo la demanda agregada, y a menos demanda, los precios, teóricamente, deben de bajar. Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo la Reserva Federal desde mediados de 2021, subiendo paulatinamente las tasas de interés ante una inflación que ha persistido, pero poco a poco ha ido cediendo.
Cuando las tasas de interés suben, los bancos enfrentan una serie de riesgos que pueden afectar su rentabilidad y solvencia financiera. Estos son los principales. El riesgo de crédito. A medida que las tasas de interés suben, los prestatarios pueden encontrar más difícil pagar sus préstamos, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento. Esto puede provocar una disminución en la calidad crediticia de los préstamos de los bancos, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de pérdidas por préstamos incobrables. El riesgo de liquidez. Cuando las tasas de interés suben, los clientes pueden retirar su dinero de los bancos para buscar inversiones más rentables, lo que puede crear problemas de liquidez para los bancos. Si los bancos no tienen suficiente liquidez para satisfacer las demandas de los clientes, pueden enfrentar dificultades financieras. También tenemos el riesgo de tasa de interés. Los bancos pueden enfrentar pérdidas en su cartera de inversión debido a la fluctuación de las tasas de interés. Si las tasas de interés suben, el valor de los bonos y otros instrumentos de deuda de la cartera de inversión de los bancos puede disminuir, lo que puede provocar pérdidas. Otro riesgo es el riesgo de margen. Cuando las tasas de interés suben, los bancos pueden enfrentar un menor margen de interés neto, lo que se refiere a la diferencia entre el interés que cobran por los préstamos y el interés que pagan por los depósitos. Y esto también puede afectar su rentabilidad. Y finalmente, podremos enumerar el riesgo de mercado. Las alzas en las tasas de interés pueden afectar el mercado financiero en general, lo que puede provocar una disminución en el valor de los activos del banco. Si los bancos tienen una gran exposición a ciertos mercados, como lo es el mercado de valores, pueden enfrentar un mayor riesgo de mercado. Volvamos al caso concreto de Silicon Valley Bank. Los depósitos del banco aumentaron de $62,000 millones en marzo de 2020 a $124,000 millones en marzo de 2021, beneficiados por el impacto de la pandemia que ya explicamos. La mayoría de estos depósitos se invirtieron en bonos del tesoro a largo plazo, a muy bajo rendimiento, pues como explicamos, las tasas en ese momento eran bajísimas. El valor de estos bonos a largo plazo fue cayendo a medida que aumentaron las tasas de interés durante el aumento de la inflación y se volvieron menos atractivos como inversiones. Al 31 de diciembre de 2022, Silicon Valley Bank tenía pérdidas no contabilizadas a precios de mercado superiores a $15,000 millones para valores mantenidos hasta el vencimiento. Al mismo tiempo, las startups tecnológicas retiraron depósitos del banco para financiar operaciones a medida que se hacía más difícil conseguir financiación privada. Es decir, al no encontrar préstamos baratos por las tasas altas, las empresas recurrían al dinero que ya tenían depositado en el banco. El 9 de marzo de 2023, las acciones de Silicon Valley Bank Financial se desplomaron más del 62%, después de que la empresa propusiera una venta de acciones para apuntalar su balance general, que había sufrido una pérdida de 1.800 millones al tener que vender estos bonos del tesoro debido al aumento de la inflación para cumplir sus compromisos. Tras la noticia, varias empresas de capital de riesgo aconsejaron que retiraran su dinero de Silicon Valley Bank, lo que contribuyó a un pánico bancario. Las acciones cayeron otro 66% en la negociación previa a la comercialización del 10 de marzo, antes de que se detuviera la negociación por noticias pendientes. Estas noticias pendientes no eran otra cosa de que el banco fue cerrado por el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California, el mismo día, citando liquidez inadecuada e insolvencia, convirtiéndose en ese momento en la mayor quiebra bancaria desde la crisis del 2008. El pánico comenzó a cundir. Bancos regionales de Estados Unidos comenzaron a ver caer el valor de sus acciones, ante el temor de que les ocurriera lo mismo que a Silicon Valley Bank. Pero hasta la fecha de elaboración de este video, ninguno ha caído. Aquí cabe destacar que estamos tratando un hecho en curso y aún desarrollándose. Bien podría no suceder nada y Silicon Valley Bank ser solo un caso aislado, o bien ser solo el primero de incontables casos de fallos bancarios. Todo eso aún está por verse. Primero que nada, que un banco quiebre no significa que tenga que llevarse entre las patas al sistema financiero completo, y menos en este caso.
pues Silicon Valley Bank era una institución bastante pequeña para los alcances del mercado americano, que representaba solo un nicho regional y sectorialmente muy específico. El temor de contagio existe más que nada como un recuerdo de la crisis de 2008, donde el sistema colapsó a raíz de quiebras bancarias, pero vale decir que las diferencias de aquel entonces y ahora son abismales. Primero, el riesgo de falla. En el caso actual, se puede decir que la Fed lo tiene controlado. Las tasas de interés han ido subiendo al ritmo que impone, a sabiendas de los riesgos existentes. Es decir, en sus análisis, la Fed seguramente calcula las posibilidades de fallas de entes bancarios aislados, lo que contrasta totalmente con la crisis del 2008, donde las fallas fueron súbitas y prácticamente sorpresivas. Otro punto es que un quiebre bancario aislado no debe tomarse como un error del sistema. Muy por el contrario, puede considerarse incluso como algo sano. Es el sistema bancario depurándose a sí mismo, deshaciéndose de aquellos que no pudieron o quisieron adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Unos mueren, otros surgen. Se supone es la manera natural del capitalismo. Lo otro, los rescates, como los del 2008, deben ser lo atípico. En resumen, apostaría que estamos ante un hecho que no derrumbará por sí mismo al sistema económico global. No descarto que otros bancos estén en situaciones parecidas, con carteras débiles, y que les espere un destino similar al de Silicon Valley Bank. Pero esto no significa que el riesgo sea sistémico e infecte universalmente. Así como hay bancos que no pudieron gestionar las alzas de tasas de interés, hay otros que lo han hecho adecuadamente. Estos surgirán con más fuerza y simplemente tomarán la parte de mercado que los bancos que fallen dejen disponible. Muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y sugerencias para próximos videos. Gracias.